Papá, ya no puedes vivir aquí. Fueron las palabras exactas que usó mi hijo Alejandro cuando me informó que los padres de Teresa, su esposa, se mudarían a la recámara que yo había usado durante los últimos 3 años. La misma recámara donde dormí al lado de mi esposa durante décadas antes de que ella muriera. No me lo pidió. No me lo sugirió con cariño como se hace con un padre. Simplemente me lo dijo como quien da una orden a alguien que ya no tiene voz ni voto en su propia vida. Como si yo fuera un mueble viejo que estorba y hay que mover a la bodega. Yo me quedé parado ahí en el pasillo de la casa que había comprado con mis ahorros, sintiendo como cada palabra era una puñalada silenciosa que me quitaba el aire, que me hacía sentir invisible en el lugar donde debería sentirme más en casa. Me llamo Roberto Sánchez Morales. Tengo 72 años y nací en San Luis Potosí, en el corazón de México, donde el sol pega fuerte y la gente trabaja más fuerte todavía. Toda mi vida trabajé como maestro de obra, construyendo casas para familias que soñaban con tener un techo propio, levantando muros con mis propias manos desde que tenía apenas 17 años, cuando dejé la escuela para ayudar a mi padre, que ya no podía cargar bultos de cemento. Mi esposa Guadalupe descansa en paz desde hace 5 años, y desde entonces mi vida se volvió más silenciosa, pero nunca vacía, porque tenía a mi hijo Alejandro, mi único hijo, el muchacho al que eduqué con todo el amor que un padre puede dar, el chamaco que fue mi orgullo desde el día que nació. No junté fortuna en todos estos años mezclando cemento y levantando tabiques bajo el sol, pero siempre tuve lo suficiente para vivir con dignidad, para comer bien, para dormir tranquilo sabiendo que cada peso ganado venía del sudor honesto de mi frente. De mi frente, trabajé toda mi vida sin quejarme, sin pedir nada a nadie, nomás con la esperanza de ver a mi hijo convertirse en un hombre de bien, que no tuviera que romperle el lomo al trabajo como yo lo hice. Alejandro estudió contabilidad, se graduó con honores, y yo estuve ahí en su graduación, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo, recordando todas las veces que llegué a casa con las manos agrietadas por la cal y la mezcla. Todo para que él pudiera tener libros, uniforme, pasajes para ir a la universidad. Mi Guadalupe también estuvo ahí ese día, radiante de felicidad, apretándome la mano mientras veíamos a nuestro hijo recibir su título, susurrándome al oído que todo había valido la pena, que nuestros sacrificios habían dado fruto. Esos fueron tiempos buenos, tiempos donde mi hijo me abrazaba fuerte y me decía: «Gracias, papá, gracias por todo lo que has hecho por mí». Tiempos donde yo sentía que mi vida tenía sentido completo. Después, Alejandro conoció a Teresa. Se casaron, tuvieron a Emiliano, que ahora tiene 14 años, y es un buen muchacho, respetuoso como yo le enseñé a su padre a ser. Los primeros años todo estuvo tranquilo. Ellos vivían en un departamento rentado, en la zona norte de la ciudad. Yo los visitaba los domingos, platicábamos, comíamos juntos, todo parecía ir bien. Pero hace 3 años, mi hijo llegó a mi casa una tarde de sábado con la cara larga, preocupado, y me platicó que tenían problemas económicos serios, que el dueño del departamento les había subido la renta casi al doble, que con su sueldo de contador apenas les alcanzaba para comer y pagar servicio, que no sabía qué hacer porque no encontraban nada más barato en toda la ciudad. Me contó que Teresa estaba muy estresada, que el niño necesitaba su propio espacio para estudiar, que se sentía fracasado como padre y esposo por no poder darles una casa propia donde vivir. «Tranquilos», yo lo escuché con el corazón apretado porque reconocí en sus ojos la misma desesperación que yo sentí tantas veces cuando era joven y no tenía para darle de comer a mi familia. Esa angustia de hombre que quiere proveer pero no puede. Esa misma noche me quedé despierto hasta tarde, tomando café en la terraza de mi casita, pensando en qué podía hacer para ayudar a mi hijo, porque para eso son los padres, para estar ahí cuando los hijos nos ocupan.
Recordé cuando Alejandro tenía 5 años y se cayó de la bicicleta. Cómo corrió hacia mí llorando, con las rodillas raspadas, como yo lo cargué y le dije que todo iba a estar bien, que papá siempre iba a cuidarlo, y sentí que este era otro momento donde tenía que cumplir esa promesa, donde tenía que ser el papá que siempre había sido. Yo tenía ahorros guardados, no mucho, pero algo había juntado en todos esos años de trabajo, más el dinero que me quedó cuando vendí la casa grande donde viví con Guadalupe, porque después de que ella murió, ese lugar se sentía demasiado vacío y triste para mí solo. Hice cuentas, revisé mis papeles, y vi que tenía suficiente para el enganche de una casa modesta en una colonia tranquila. Nada lujoso, pero un lugar digno con 3 recámaras, sala, comedor, patio, todo lo que una familia necesita para vivir bien. Al día siguiente fui a buscar a mi compadre don Ernesto, mi amigo de toda la vida, otro maestro de obra retirado con quien trabajé durante más de 30 años levantando casas por todo San Luis Potosí, un hombre sabio que siempre me había dado buenos consejos. Cuando los necesitaba, le platiqué mi plan mientras tomábamos café en la panadería de don Julio. Le dije que quería comprar una casa para mi hijo, usar mis ahorros para darle esa tranquilidad que él no podía conseguir solo, que me parecía lo correcto después de todo lo que yo había recibido de la vida. Don Ernesto me escuchó en silencio, moviendo la cabeza despacio, y luego me miró serio y me dijo: Roberto, si vas a hacer eso, ponle mucha atención a lo que te voy a decir. Deja esa casa a tu nombre en la escritura. No la pongas a nombre de tu hijo todavía. Espera un tiempo para ver cómo van las cosas, porque uno nunca sabe qué puede pasar en la vida, y es mejor prevenir que lamentar. Me explicó que había visto muchos casos de papás que regalaban todo a los hijos y luego se quedaban sin nada. Que el amor de padre está bien, pero la prudencia también es necesaria. Que yo debía protegerme a mí mismo, aunque fuera mi propio hijo. Yo me reí un poco de su preocupación porque pensé que mi Alejandro nunca me haría nada malo, que era mi hijo, mi sangre, el muchacho que yo había criado con valores y respeto. Pero don Ernesto insistió tanto que al final le prometí que seguiría su consejo, que dejaría la escritura a mi nombre por lo menos un tiempo, que después ya veríamos. Empecé a buscar casas con un agente inmobiliario. Visité varias propiedades y finalmente encontré una perfecta en la colonia Balcones del Valle. Una casa de 3 recámaras, con un patio grande, donde Emiliano podría jugar, con una terraza bonita, donde se podía tomar el café por las mañanas, viendo el jardín. El precio estaba dentro de lo que yo podía pagar. Hice todos los trámites en la notaría, firmé los papeles, y tal como me había aconsejado don Ernesto, dejé la escritura a mi nombre, Roberto Sánchez Morales, como titular único de la propiedad. Cuando le di la noticia a Alejandro, cuando le enseñé las llaves de su nueva casa, mi hijo me abrazó tan fuerte que casi me quiebra las costillas, llorando de alegría, diciéndome que yo era el mejor padre del mundo, que nunca olvidaría este gesto, que me lo iba a agradecer toda la vida. Teresa también lloró, me dio un abrazo, me llamó papá con cariño, me dijo que era un hombre generoso y que ellos iban a cuidar muy bien de esa casa, que yo siempre tendría un lugar ahí con ellos, que éramos familia y la familia se cuida. Emiliano, mi nieto, me abrazó emocionado y me dijo: gracias, abuelo. Eres el mejor abuelo del mundo entero. Y yo sentí que mi corazón se llenaba de una felicidad tan grande que casi no cabía en mi pecho. Sentí que todo el trabajo duro de mi vida había tenido sentido en ese momento. El día de la mudanza amaneció soleado y bonito. Uno de esos días donde todo parece posible y el futuro se ve brillante. Yo llegué temprano a la casa nueva para ayudar a limpiar antes de que llegara el camión con los muebles. Barrí, trapeé, me aseguré de que todo estuviera perfecto para cuando mi hijo y su familia cruzaran esa puerta por primera vez
como sus habitantes. Alejandro llegó con Teresa y Emiliano cerca del mediodía. Entraron emocionados, recorrieron cada cuarto, hicieron planes de dónde poner cada cosa, de cómo decorar las paredes, de qué plantar en el jardín. Yo los observaba feliz, pensando que había hecho lo correcto, que este era el mejor uso que podía darle a los ahorros de toda una vida de trabajo. Pero había algo en la mirada de Teresa, una forma de medir los espacios con los ojos, de tocar las paredes como calculando algo, que me hizo sentir una pequeña incomodidad, que traté de ignorar pensando que eran nervios míos nomás. Al día siguiente, regresé a la casa cerca de las 11 de la mañana porque quería llevarles unos tamales que había comprado en el mercado y un termo con café de olla recién hecho, pensando que después de tanto ajetreo de la mudanza, les vendría bien un desayuno caliente que no tuvieran que preparar ellos. Cuando llegué y toqué la puerta, me sorprendió escuchar mucho ruido adentro. Voces de varias personas, risas, pasos pesados subiendo y bajando escaleras, como si hubiera una fiesta o una reunión grande que yo no sabía qué iban a hacer. Alejandro abrió la puerta con cara de sorpresa al verme, como si no esperara mi visita, aunque yo siempre había tenido la costumbre de pasar a ver a mi familia sin avisar, porque así éramos nosotros, una familia cercana sin formalismo. Entré a la sala, y lo que vi me dejó helado en mi lugar, sin poder procesar bien lo que estaban viendo mis ojos. Había 2 camiones de mudanza estacionados afuera, que no había notado bien al llegar, y dentro de la casa había por lo menos 7 u 8 personas que no conocía, cargando cajas, moviendo muebles, acomodando cosas por todos lados, como si fueran los dueños del lugar. Teresa estaba en medio de todo dirigiendo el operativo, señalando dónde poner cada cosa, hablando con una señora mayor que claramente era su madre por el parecido, con 2 hombres jóvenes que después supe eran sus hermanos, con un señor de bigote que era su padre, con otras 2 mujeres más que resultaron ser una prima y una tía. Todos se movían con familiaridad, sin pedir permiso, abriendo closets, ocupando llenando la cocina con sus trastes y sus ollas, como si esta invasión hubiera sido planeada desde antes, y yo fuera el único que no estaba enterado de nada. Busqué a Alejandro con la mirada y lo encontré en una esquina de la sala, quieto, incómodo, evitando mirarme directamente a los ojos de una forma que me hizo sentir que algo andaba muy mal. Me acerqué a él y le pregunté en voz baja qué estaba pasando. ¿Quiénes eran todas esas personas? ¿Por qué había 2 camiones de mudanza, si ellos ya se habían mudado ayer? Mi hijo tragó saliva. Miró hacia donde estaba Teresa, que seguía ocupada, organizando todo, y me explicó con voz temblorosa que la familia de Teresa había tenido problemas con su casero también, que los habían corrido de donde vivían, que Teresa le había pedido que los dejara quedarse un tiempo, mientras encontraban otro lugar, que él no había podido decir que no porque eran los papás de su esposa y había que ayudar a la familia. Yo me quedé ahí parado, con mi termo de café y mi bolsa de tamales, sintiéndome completamente fuera de lugar en la casa que yo mismo había pagado, viendo cómo esa gente se instalaba como si tuvieran todo el derecho del mundo a estar ahí. Recordé cuando Alejandro tenía 8 años y vino corriendo a contarme que un niño en la escuela le había quitado su lunch, como yo le enseñé que tenía que defender lo que era suyo, que no podía dejar que otros abusaran de él, y me pregunté en qué momento mi hijo había olvidado esa lección que yo le había dado con tanto cuidado. ¿En qué momento había dejado de saber poner límites y defender su propio espacio a la madre de Teresa? Una señora llamada Consuelo de unos 60 años con el pelo pintado de rojo y una forma de hablar muy mandona. Me vio ahí parado y me saludó con un movimiento de cabeza nomás, sin levantarse del sofá donde estaba sentada como si fuera la dueña de la sala, sin ofrecerme asiento, sin preguntarme quién era yo, aunque era obvio que yo era el papá de Alejandro, el padre de Teresa, don Vicente.
un hombre gordo con camisa de cuadros. Me dio la mano sin mucho interés y luego siguió desempacando cajas sin hacerme más caso. Los hermanos de Teresa, dos muchachos de unos 30 y tantos años, ni siquiera se molestaron en saludarme. Pasaron junto a mí cargando un ropero grande y casi me tiran el café que llevaba en la mano, sin disculparse. Sin siquiera voltear a verme, me senté en una silla de la cocina porque ya no sabía qué hacer. Si quedarme o irme, si decir algo o callarme, sintiéndome extraño y sobrando en un lugar donde debería sentirme bienvenido. Desde ahí observé cómo se iban apoderando de los espacios uno por uno, como la recámara que debía ser para Emiliano se convertía en el cuarto de los suegros, como el cuarto de visitas donde yo pensaba que podría quedarme cuando viniera a visitarlos. Se llenaba con las cosas de los cuñados de mi hijo, como cada rincón de esa casa se iba transformando en territorio de la familia de Teresa, sin que nadie me preguntara nada, sin que nadie considerara que yo había puesto el dinero para comprar ese lugar, cerca de las 2 de la tarde. La madre de Teresa empezó a cocinar en la estufa. Llenó la cocina con el olor de su comida. Sacó platos y vasos de sus cajas como si siempre hubieran estado ahí. Puso la mesa para todos los que estaban en la casa. Yo seguía sentado en mi silla, con mis tamales todavía en la bolsa, porque nadie los había querido, con mi café ya frío en el termo, esperando que alguien me dijera algo, que alguien me invitara a comer con ellos, que alguien reconociera mi presencia siquiera. Pero cuando la comida estuvo lista, Consuelo llamó a todos a sentarse menos a mí. Sirvió platos para su familia, para Teresa, para Alejandro, para Emiliano, y yo me quedé ahí viendo cómo comían y platicaban como si yo fuera invisible, como si yo no existiera en ese espacio. Me levanté de la silla despacio, con las piernas pesadas y el corazón más pesado todavía. Agarré mi termo y mi bolsa de tamales, que nadie quiso, y caminé hacia la puerta sin que nadie me detuviera, ni me preguntara a dónde iba. Alejandro me vio salir, y bajó la mirada a su plato, avergonzado, pero sin hacer nada para detenerme. Sin decir papá, espérate o papá, siéntate a comer con nosotros, nomás, dejándome ir como si mi ausencia no importara. Recordé cuando él tenía 12 años y yo trabajé turnos dobles durante 3 meses para comprarle una bicicleta que quería para su cumpleaños. Como su cara se iluminó cuando la vio, cómo me abrazó y me dijo que yo era el mejor papá del mundo, y me dolió en el alma ver a ese mismo niño ahora convertido en un hombre, que me dejaba irme sin defenderme, sin hacer valer mi lugar en esa familia. Salí a la calle con el sol pegándome fuerte en la cara. Cerré la puerta detrás de mí y escuché cómo adentro seguían las risas y las pláticas, como si nada hubiera pasado, como si mi salida no hubiera interrumpido absolutamente nada de su felicidad. Caminé hasta mi camioneta vieja estacionada en la esquina. Me senté en el asiento del conductor, pero no arranqué todavía. Me quedé ahí nomás, respirando hondo, tratando de entender ¿qué había pasado en menos de 24 horas? Como la casa que yo compré para mi hijo se había convertido en la casa de otra familia que me trataba como a un extraño. Abrí el termo y me tomé el café frío a sorbos lentos, masticando la frustración junto con el sabor amargo, preguntándome si don Ernesto había tenido razón cuando me advirtió que tuviera cuidado, que pusiera la escritura a mi nombre, que uno nunca sabe qué puede pasar. Esa noche en mi casita no pude dormir bien. Me la pasé dando vueltas en la cama, recordando cada detalle de lo que había visto, cada gesto de indiferencia, cada mirada que me ignoró, cada momento donde me hicieron sentir que yo no importaba. Me levanté varias veces a tomar agua, a caminar por la sala, a mirar por la ventana hacia la calle oscura, sintiéndome inquieto y confundido por algo que no terminaba de entender, pero que me dejaba un sabor malo en la boca. Pensé en llamar a Alejandro, pero no lo hice, porque no sabía qué decirle, porque tenía miedo de parecer el papá amargado que se queja de todo, porque no quería causar problemas entre él y Teresa,
cuando apenas estaban empezando su vida en la casa nueva. Pasaron 3 semanas donde yo intenté visitar la casa varias veces más, siempre llevando algo, pan dulce de la panadería, fruta fresca del mercado, algún postre, que compraba pensando que así me recibirían mejor, que así me harían sentir parte de esa familia que se había instalado en el lugar que yo pagué. Pero cada vez que llegaba me encontraba con la misma escena. La familia de Teresa esparcida por toda la casa como si fuera suya, ocupando los espacios, viendo la televisión a todo volumen, cocinando sus comidas sin ofrecerme ni un taco, tratándome con esa cortesía fría que es peor que el insulto directo, porque te hace sentir que molestas, nomás con estar ahí presente. Una tarde, llegué cerca de las 6 y encontré a toda la familia cenando en el comedor. La mesa llena de platos con mole, arroz, frijoles refritos, tortillas recién hechas, agua fresca de horchata en la jarra grande. El olor era delicioso y yo no había comido nada desde el desayuno porque había estado trabajando en un trabajito de reparación que me salió con un vecino. Tenía hambre y el estómago me sonaba. Me quedé parado en la entrada del comedor, esperando que alguien me invitara a sentarme. Que alguien dijera: «Don Roberto, siéntese por favor». Le servimos un plato, pero nadie lo hizo. Consuelo me vio ahí parado y me preguntó sin mucho interés que si ocupaba algo, que si venía a buscar a Alejandro, como si yo fuera un visitante ocasional y no el padre del dueño de la casa, el hombre que había hecho posible que todos ellos tuvieran un techo donde comer tranquilos. Alejandro estaba sentado entre Teresa y su suegra, comiendo en silencio con la cabeza agachada, sin mirarme, sin invitarme a sentarme con ellos como debería haber hecho un hijo agradecido. Le dije que nomás pasaba a saludar, a ver cómo estaban, y Teresa respondió por él, diciéndome que todo estaba bien, que estaban muy ocupados cenando en familia, que mejor pasara otro día con más calma. Y esas palabras, cenando en familia, me cayeron como agua helada en la espalda, porque yo era familia también. Yo era el papá, el abuelo, el que había puesto el dinero para que ellos tuvieran dónde hacer esa cena, pero claramente en su concepto de familia yo ya no entraba. Yo era alguien de afuera que interrumpía su momento rico cuando Alejandro tenía 15 años, y yo llegaba tarde del trabajo, cansado y muerto de hambre. Como mi Guadalupe siempre me esperaba con la cena caliente, sin importar la hora. Como mi hijo se levantaba de hacer la tarea para sentarse conmigo en la mesa, aunque él ya hubiera cenado, nomás para hacerme compañía, para platicar de su día, para decirme que me había extrañado. Me pregunté en qué momento ese muchacho atento y cariñoso se había convertido en este hombre que me dejaba parado en la puerta, mientras él cenaba sin ofrecerme ni una silla. ¿En qué momento había aprendido a ignorar a su propio padre de esa manera tan dolorosa, que no deja marcas visibles, pero que duele más hondo que cualquier golpe? Me fui d'uaji, con el estómago vacío y el corazón más vacío todavía. Manejé hasta un puesto de tacos en la avenida y me compré 3 de pastor que comí solo en una mesa de plástico, viendo pasar los carros y pensando en lo absurdo de la situación, en cómo yo estaba cenando solo en la calle, mientras una familia que no era la mía disfrutaba de la casa que yo había comprado. Los tacos me supieron a tristeza pura. Cada mordida era difícil de tragar, porque tenía un nudo en la garganta que no me dejaba comer bien, pero me los terminé nomás por necedad, por no dejar que la situación me quitara hasta el apetito. Unos días después, me atreví a ir más temprano, como a las 10 de la mañana, pensando que a esa hora habría menos gente y podría platicar con Alejandro a solas, decirle lo que estaba sintiendo, preguntarle hasta cuándo iba a durar esa situación de tener a toda la familia política viviendo ahí. Toqué el timbre varias veces hasta que uno de los cuñados de mi hijo abrió la puerta en pants y sin camisa, con cara de dormido y molesto por haberlo despertado. Me preguntó qué quería con un tono que no me gustó nada, como si yo no tuviera derecho a estar ahí a esa hora.
Le dije que venía a ver a Alejandro y me respondió que mi hijo ya se había ido a trabajar desde temprano, que regresara más tarde, y cerró la puerta en mis narices sin decir hasta luego ni nada, dejándome ahí parado en el escalón como un vendedor rechazado. En esa falta de respeto me pegó duro. Me quedé ahí parado unos segundos sin poder creer lo que acababa de pasar, sintiendo como la rabia empezaba a mezclarse con la tristeza que había estado cargando. Regresé a mi camioneta y en lugar de irme me quedé estacionado en la calle, observando la casa desde lejos, viendo cómo, después de un rato, salía don Vicente en bata a recoger el periódico como si fuera su casa. Como consuelo abría las ventanas y sacudía cobijas en la terraza que yo había imaginado para mi hijo, cómo iban y venían con una familiaridad que a mí nunca me habían dado, apropiándose de cada espacio, sin ningún derecho real, pero con toda la confianza del mundo. Un sábado por la tarde decidí llevar a Emiliano a tomar un helado. Llamé a la casa y por suerte fue mi nieto quien contestó. Le dije que si quería que fuéramos a la plaza a platicar un rato, nomás los dos, como hacíamos antes cuando él era más chico. Emiliano aceptó emocionado y quedamos de vernos en la esquina, para que yo lo recogiera ahí. Cuando llegó a mi camioneta vi que traía cara de preocupación, no la alegría que yo esperaba ver en un muchacho de 14 años, que va a salir con su abuelo a comer helado y pasear. Fuimos a la heladería michoacana del centro, pedimos nuestros helados y nos sentamos en una banca de la plaza, mientras los comíamos despacio, disfrutando el sabor dulce y el aire fresco de la tarde. Le pregunté cómo estaba, cómo le iba en la escuela, cómo se sentía con tanta gente viviendo en la casa. Y Emiliano bajó la mirada a su helado, y me dijo en voz baja que no estaba bien abuelo, que extrañaba cuando éramos nomás ellos tres, que ahora todo era muy ruidoso y caótico, que no podía estudiar bien porque siempre había alguien con la televisión prendida a todo volumen o platicando fuerte en la sala, que a veces escuchaba a sus papás discutir en voz baja por las noches. Aunque trataban de que él no se diera cuenta, contó que su mamá Teresa estaba cada vez más mandona, que trataba a su papá como si fuera un niño, al que hay que decirle qué hacer todo el tiempo, que sus abuelos maternos y sus tíos hacían lo que querían sin pedir permiso, que movieron sus cosas de cuarto sin preguntarle y ahora él dormía en un espacio más chiquito mientras sus tíos ocupaban lo que antes era su recámara. Me dijo algo que me partió el corazón, que él había escuchado a su abuela Consuelo decir que yo ya estaba muy viejo para andar de metiche en la casa, que era mejor que no fuera tan seguido porque incomodaba a la familia, que mi hijo Alejandro no había defendido mi nombre. Cuando escuchó eso, nomás se había quedado callado y había salido de la habitación. Sin decir nada, Emiliano me miró con sus ojos tristes y me preguntó por qué yo ya no iba tanto como antes, por qué ya no platicábamos en la terraza, tomando café como hacíamos cuando ellos vivían en el departamento. Me dijo que me extrañaba mucho, que yo era el único que lo escuchaba de verdad cuando él quería platicar de sus cosas. Le pasé el brazo por los hombros y lo apreté contra mí, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Y le prometí que esto no iba a quedarse así, que yo iba a arreglar las cosas de alguna manera, que él no tenía que preocuparse porque su abuelo sabía cómo cuidar de su familia. Aunque en ese momento yo no sabía exactamente cómo iba a cumplir esa promesa en esa noche. Cuando llegué a mi casa, busqué en el cajón de mi escritorio la carpeta donde guardaba los papeles importantes. Saqué la escritura de la casa y la leí completa otra vez, línea por línea, confirmando lo que ya sabía, que ahí decía claramente Roberto Sánchez Morales, como único propietario del inmueble, que esa casa era legalmente mía, aunque la hubiera comprado pensando en mi hijo. Recordé las palabras de don Ernesto en la panadería, cómo me había advertido que dejara los papeles a mi nombre, como yo me había reído pensando que era una exageración. Y ahora entendía que mi viejo amigo había visto lo que yo por amor de padre no quise ver,
que uno tiene que protegerse incluso de las decepciones que pueden venir de la propia familia, me serví un café bien cargado y me senté en la terraza de mi casita mirando las estrellas, pensando en todo lo que había pasado en esa semana, en cada desprecio, en cada falta de respeto, en cada momento donde me hicieron sentir que yo no importaba. No era rabia lo que sentía, todavía no, era más bien una tristeza profunda mezclada con decepción, con la sensación de haber sido usado y desechado como un trapo viejo que ya no sirve. Pero también había algo más ahí, algo que empezaba a crecer despacito en mi pecho, una determinación que no había sentido en mucho tiempo, la certeza de que yo no vine a este mundo a ser alfombra de nadie, ni siquiera de mi propio hijo, que la dignidad no se negocia, y que ha llegado el momento de defender lo que es mío. Tomé la decisión de que no iba a volver a presentarme en esa casa, a menos que me invitaran específicamente, que no iba a seguir rogando por un lugar que me correspondía por derecho, pero que claramente no me querían dar por voluntad. Dejé de llevar pan dulce, dejé de pasar sin avisar, dejé de buscar excusas para visitarlos, y me concentré en mi propia vida, en mis propias rutinas, en recuperar algo de la paz que había perdido. En esas semanas de humillaciones calladas, me levantaba temprano como siempre, me preparaba mi café de olla en mi cocina, desayunaba mis huevos con frijoles en mi mesa, y salía a caminar por la plaza del barrio donde me encontraba con otros viejitos como yo, que también madrugaban a tomar el fresco. Empecé a aceptar más trabajitos de reparación que me ofrecían los vecinos. Arreglar una pared aquí, cambiar una tubería allá, cosas sencillas que me mantenían ocupado y me daban algunos pesos extra que guardaba en una lata en mi closet, sin saber bien para qué los estaba ahorrando, pero sintiendo que iba a ocuparlos pronto. Don Ernesto me llamaba seguido para tomar café en la panadería, o para ir al mercado juntos los sábados, y aunque yo no le había contado todo lo que estaba pasando, él me conocía desde hacía tantos años que podía ver en mi cara que algo andaba mal, que yo cargaba una preocupación que no me dejaba estar tranquilo del todo. En una tarde que estábamos sentados en la banca de la plaza, viendo jugar a los niños, don Ernesto me preguntó directamente cómo iban las cosas con la casa que le había comprado a mi hijo, si todo estaba bien, si mi muchacho estaba agradecido con el gesto tan grande que yo había hecho por él. Yo me quedé callado un rato largo, viendo a los cámicos correr y gritar, y luego le conté todo, completo, sin dejar nada fuera. Desde el día de la invasión de la familia de Teresa hasta la última vez que me cerraron la puerta en la cara. Desde las cenas donde no me invitaban hasta las palabras que Emiliano me había contado en la heladería. Don Ernesto me escuchó en silencio, moviendo la cabeza despacio, y cuando terminé de hablar se quedó un rato sin decir nada, nomás mirando al suelo. Finalmente me miró a los ojos y me dijo con voz seria que yo tenía que hacer algo pronto, que esta situación no iba a mejorar sola, que la gente que no respeta no aprende a respetar con palabras bonitas, sino con acciones firmes, que yo tenía en mis manos la escritura de esa propiedad, y que eso me daba un poder que ellos no sabían que yo tenía. Me preguntó si yo estaba dispuesto a usar ese poder, si las cosas seguían empeorando, si yo tenía el valor de defender mi dignidad, aunque eso significara poner límites muy duros con mi propio hijo, y yo le respondí que todavía no sabía, que necesitaba pensar bien las cosas, que no quería tomar decisiones apresuradas, que después pudiera lamentar. Alejandro me llamó un par de veces en esas semanas, pero las conversaciones fueron cortas y superficiales. Él me preguntaba que cómo estaba yo, que por qué ya no iba a visitarlos, y yo le respondía que estaba ocupado con trabajos, que luego nos veíamos, sin entrar en detalles, sin reclamarle nada todavía, porque no quería tener esa conversación difícil por teléfono. Una vez me dijo que Teresa preguntaba por mí, que extrañaban mis visitas, y yo nomás me reí por dentro pensando en la ironía de esas palabras, en cómo decían que me extrañaban,
Pero cuando yo estaba ahí, me trataban como un estorbo, que hay que tolerar. Empecé a prepararme mi propia comida con más cuidado, a cocinarme los platillos que me gustaban. Frijoles de la olla como me enseñó mi Guadalupe, arroz rojo con zanahoria y chícharos, carne asada los domingos que me comía en mi terraza viendo el jardín que ella había plantado y que yo seguía cuidando, aunque las plantas ya estaban medio secas por mi falta de atención en los últimos tiempos. Compré un cadeado nuevo y lo instalé en la puerta de mi cuarto por si acaso, aunque vivía solo y no tenía de qué cuidarme. Pero me gustó la sensación de tener algo que era completamente mío, un espacio que nadie podía invadir sin mi permiso. En una mañana que fui al mercado a comprar verduras, me encontré con la señora Lupita, una vecina de toda la vida que conocía a mi familia desde que Alejandro era chiquito, y ella me preguntó emocionada que cómo estaba mi hijo en su casa nueva, que si ya estaban bien instalados, que qué bonito gesto el mío de haberles comprado una propiedad. Yo le respondí que sí, que ahí estaban instaladísimos, más de lo que yo había planeado. Y ella debe haber notado algo raro en mi tono porque me miró con cara de preocupación y me preguntó que si todo estaba bien entre nosotros. Le dije que sí con una sonrisa forzada, que todo perfecto, pero por dentro estaba pensando en cómo las apariencias engañan, en cómo la gente de afuera ve una historia bonita de Padre G en Eroso, mientras yo por dentro estoy viviendo una pesadilla de desagradecimiento. Esa tarde decidí manejar hasta la notaría donde había firmado los papeles de la casa. Quería confirmar bien todos los detalles legales, asegurarme de que yo entendía correctamente mis derechos como propietario del inmueble. Hablé con el licenciado Ramírez, el notario que había llevado mi caso, un señor mayoere de lentes gruesos que me atendió con paciencia y me explicó todo otra vez, aunque ya lo sabíamos de la primera vez. Me confirmó que yo era el único titular de la propiedad, que nadie podía venderla o hacer cambios sin mi firma, que yo tenía todo el derecho legal de decidir quién vivía ahí y quién no, que si algún día yo quería que las personas que estaban ocupando el inmueble salieran, yo podía hacer una notificación legal y ellos tendrían que desocupar en el plazo que la ley estableciera. Anle pregunté cuánto tiempo era ese plazo y me dijo que normalmente se daba entre 1 y 2 semanas dependiendo del caso, que era un proceso relativamente sencillo cuando el propietario tenía toda su documentación en orden como la tenía yo. Salí de la notaría con una sensación extraña, una mezcla de poder y tristeza, sabiendo que yo tenía en mis manos la capacidad de cambiar toda esta situación, pero también sabiendo que usar ese poder significaría romper algo con mi hijo que tal vez ya nunca se pudiera reparar del todo. Recordé cuando Alejandro tenía 10 años y rompió sin querer un jarrón que mi Guadalupe quería mucho. Cómo él lloró asustado pensando que yo lo iba a regañar muy feo. Como yo lo abracé y le dije que las cosas se podían reponer, pero que las personas no, que él era más importante que cualquier objeto. Y me pregunté si ahora yo iba a tener que romper algo importante para enseñarle una lección que debió haber aprendido. Hace mucho pasé por el banco y saqué una cantidad de dinero de mis ahorros. No mucho, pero lo suficiente para sentirme seguro de que si las cosas se ponían difíciles, yo tendría algo guardado para emergencias. La cajera me preguntó si todo estaba bien, si ocupaba ayuda con algo, y yo le dije que no, mi niña, que nomás estaba ordenando mis asuntos como hacen los viejos cuando quieren tener todo claro y en su lugar. Guardé el dinero en un sobre, dentro de mi libreta vieja, la misma donde mi Guadalupe anotaba las recetas de cocina, y lo escondí en el fondo del closet, detrás de unas cobijas que ya nadie usaba en esa noche. Me senté en mi sillón favorito con una cerveza fría, algo que no hacía seguido, pero que me provocó después del día tan largo.
y me puse a pensar en todo con la mente más clara que había tenido en semanas. Pensé en mi Guadalupe. ¿En qué me diría ella si estuviera aquí? Si me diría que aguantara más, o si me diría que defendiera mi dignidad, aunque doliera. Pensé en Emiliano, en ese muchacho bueno que merecía crecer, viendo que su abuelo no era un hombre débil, al que se puede pisotear, sino alguien que sabe poner límites cuando es necesario. Pensé en Alejandro, en el hijo que yo crié con tanto amor, y que ahora me trataba como si yo no valiera nada. Y sentí que algo dentro de mí se endurecía, que la tristeza empezaba a transformarse en algo diferente, en una determinación fría que no había sentido antes. Me levanté del sillón, fui a mi cuarto y saqué la escritura otra vez. La puse sobre la cama y la leí una vez más bajo la luz de la lámpara. Las letras negras sobre el papel blanco decían claramente la verdad. Roberto Sánchez Morales, propietario único. Y esas palabras me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Doblé el documento con cuidado, lo guardé en un sobre nuevo que compré especialmente para esto, y lo puse en el primer cajón de mi cómoda, donde pudiera verlo cada mañana al despertarme. Un recordatorio de que yo no estaba indefenso, de que yo tenía opciones aunque todavía no estaba listo para usarlas. A las semanas siguientes fueron tensas de una manera distinta. Yo ya no buscaba ir a esa casa, pero tampoco podía dejar de pensar en lo que estaba pasando ahí, en cómo mi hijo estaba dejando que su familia me borrara de su vida sin hacer nada para impedirlo. Alejandro me llamaba de vez en cuando preguntándome que por qué ya no iba, que Emiliano me extrañaba, que ellos querían verme, pero yo le respondía con evasivas, que después, que cuando tuviera tiempo, que ahorita estaba ocupado con unos trabajos, sin decirle la verdad de que no quería volver a sentirme humillado en la casa que yo mismo había pagado en un domingo en la mañana. Tocaron la puerta de mi casa y era Alejandro solo, sin Teresa, sin su familia política, nomás él con cara de preocupación y una bolsa de pan dulce en la mano, como si con eso pudiera arreglar todo lo que estaba roto entre nosotros. Lo dejé pasar. Le serví café aunque no tenía muchas ganas de compartir nada con él, y nos sentamos en la sala, con un silencio incómodo entre los dos, que antes nunca había existido. Mi hijo me dijo que estaba preocupado por mí, que me notaba distante, que no entendía por qué yo ya no quería ir a visitarlos a la casa. Y yo lo miré fijamente, y le pregunté que si él de verdad no sabía por qué, si de verdad no se había dado cuenta de cómo me trataban cada vez que yo ponía un pie ahí. Alejandro se quedó callado, mirando su taza de café, y yo seguí hablando, aunque cada palabra me costaba trabajo sacarla. Le dije que me habían hecho sentir como un extraño en la casa que yo compré, que su familia política me trataba como si yo fuera un estorbo, que nadie me invitaba a comer, que me cerraban la puerta en la cara, que hablaban mal de mí cuando pensaban que yo no escuchaba. Le pregunté que en qué momento él había decidido que la familia de su esposa era más importante que su propio padre, que en qué momento había olvidado todo lo que yo hice por él durante toda su vida, todos los sacrificios, todo el trabajo duro, para que él pudiera tener una vida mejor que la mía. A mi hijo trató de defenderse diciendo que las cosas no eran como yo las veía, que la familia de Teresa había estado en una situación difícil y que él no podía echarlos a la calle, que me pedía que fuera paciente un poco más porque pronto iban a encontrar otro lugar y se iban a ir, que Teresa estaba buscando opciones para ellos. Yo me reí sin ganas y le dije que ya habían pasado más de 2 meses desde que esa gente se instaló ahí, que no parecía que tuvieran ninguna prisa por irse, que al contrario cada vez estaban más cómodos apropiándose de espacios que no les pertenecían, reorganizando la casa a su gusto sin pedir permiso a nadie. Andy conté lo que Emiliano me había dicho en la heladería, que lo habían cambiado de cuarto, sin preguntarle, que mi nieto no podía estudiar tranquilo con tanto ruido, que había escuchado a Consuelo hablar mal de mí, y que él no había defendido mi nombre. Alejandro se puso pálido, bajó la mirada
y murmuró que él no sabía que las cosas estaban así de mal, que iba a hablar con Teresa, que iba a poner orden en la casa, pero yo ya no le creí, porque eran promesas vacías de un hombre que había demostrado que no tenía él valor de defender a su propia familia cuando tenía que hacerlo. Cuando mi hijo se fue esa tarde, yo me quedé con una sensación de vacío terrible, porque había confirmado lo que ya sabía en el fondo, que Alejandro no iba a cambiar nada, que él había elegido su camino, y ese camino no me incluía a mí de la forma que debería. Esa noche dormí mal. Soñé con mi Guadalupe, con que ella me decía que no podía seguir así, que tenía que hacer algo porque yo no merecía ese trato, que ella no me crió para ser un hombre que se deja pisotear sin defenderse. Y me desperté a las 4 de la mañana con el corazón acelerado y una claridad que antes no tenía. Me levanté, me preparé un café bien cargado y saqué mi libreta vieja donde empecé a escribir todo. Cada cosa que había pasado desde el día de la mudanza, cada falta de respeto, cada humillación, cada momento donde me hicieron sentir invisible. Escribí los nombres de toda la familia política que estaba viviendo en mi propiedad. Anoté fechas, anoté conversaciones, lo puse todo en papel porque quería tenerlo claro. Quería que quedara documentado por si algún día alguien me preguntaba por qué tomé las decisiones que estaba a punto de tomar. Atrás de la libreta, anoté también los teléfonos importantes, el del notario, el del registro público de la propiedad, el de don Ernesto, porque sabía que iba a ocupar ayuda. Pronto al día siguiente, fui temprano al registro público de la propiedad y pedí una copia certificada de la escritura, un documento oficial con sellos y firmas que demostrara, sin lugar a dudas, que yo era el dueño legítimo de ese inmueble. La empleada, una muchacha joven muy amable, me preguntó si ocupaba el documento para algún trámite legal, y yo le dije que sí, mi niña, que para un asunto familiar que necesitaba resolver, y ella me dio el papel con una sonrisa sin saber que ese documento iba a cambiar la vida de varias personas muy pronto. Guardé la copia certificada en un folder nuevo junto con la escritura original. Lo puse todo en mi mochila vieja de lona que usaba cuando iba a las obras, y me sentí como un soldado preparando su arsenal antes de una batalla que no quería pelear, pero que sabía que era necesaria. Pasé por la casa de don Ernesto esa tarde y le enseñé todos los papeles. Le conté que ya estaba tomando acción, que ya no iba a esperar más a que las cosas mejoraran solas, porque estaba claro que no iban a mejorar. Mi viejo amigo revisó los documentos con cuidado, asintió con la cabeza y me dijo que yo estaba haciendo lo correcto, que un hombre tiene que defender su dignidad, cueste lo que cueste, que la familia es importante, pero el respeto también lo es. Que sí, mi hijo, no entendía eso con palabras. Tal vez lo entendería con acciones. Me ofreció su casa por si yo ocupaba quedarme ahí unos días cuando las cosas se pusieran difíciles. Y yo le agradecí de corazón, sabiendo que no todos tienen la suerte de tener un amigo así. En los momentos más duros, esa misma semana recibí una llamada de Emiliano. Mi nieto sonaba angustiado por teléfono. Me dijo que las cosas en la casa estaban cada vez peor, que sus papás peleaban más seguido aunque trataban de hacerlo en voz baja, que su mamá Teresa andaba de muy mal humor y regañaba a su papá por todo, que sus abuelos maternos y sus tíos seguían ahí como si nada, y que ya habían empezado a hacer cambios en la casa sin pedir permiso. Movieron muebles, quitaron fotos de las paredes, cambiaron cortinas, todo, para que el lugar se sintiera más como ellos querían. Me contó que habían quitado una foto mía de la sala, una donde yo salía con mi Guadalupe, en nuestro aniversario de bodas, y que cuando él preguntó por qué la quitaron su abuela, Consuelo, dijo que porque esa foto vieja ya no iba con la decoración nueva que ellos estaban haciendo. Eso fue la gota que derramó el vaso. Escuchar que habían quitado la foto de mi esposa
de mi Guadalupe, que en paz descanse, como si nuestra historia no valiera nada, como si nosotros no fuéramos importantes en la vida de esa familia, aunque sin nosotros esa familia no existiría. Le dije a Emiliano que se quedara tranquilo, que su abuelo iba a arreglar las cosas muy pronto, que no se preocupara porque todo iba a estar bien, aunque tuviera que pasar por momentos difíciles primero. Mi nieto me preguntó qué iba yo a hacer, y yo le respondí que ya lo vería, que confiara en mí, que yo nunca lo iba a dejar solo, aunque su papá hubiera olvidado cómo cuidar de su familia. Esa noche me presenté sin avisar en la casa cerca de las 8, toqué el timbre con firmeza y esperé. Don Vicente abrió la puerta con una cerveza en la mano y cara de sorpresa al verme. Me saludó sin mucho entusiasmo y me dejó pasar como si me estuviera haciendo un favor. Entré directo a la sala donde estaban todos viendo la televisión, Consuelo en el sofá principal como si fuera su trono, los cuñados de mi hijo tirados en el piso con sus celulares, Teresa en el sillón que yo había imaginado para mi hijo, y Alejandro en una esquina con cara de incomodidad al verme llegar así, sin aviso. Emiliano estaba haciendo tarea en el comedor, y cuando me vio entrar sus ojos se iluminaron un poquito. Me saludó abuelo con cariño, y yo le revolví el pelo con la mano al pasar. Me paré en medio de la sala y les dije a todos con voz calmada, pero firme, que ocupaba hablar con mi hijo a solas, que necesitábamos platicar de asuntos importantes de familia. Teresa me miró con cara de molestia y dijo que lo que tuviera que decir lo podía decir ahí delante de todos, porque ellos eran familia también. Y yo le respondí mirándola directo a los ojos que necesitaba hablar con mi hijo, no con la familia de su esposa, que por favor me dieran ese momento de privacidad. Alejandro se levantó incómodo y salimos al patio trasero, donde había un poco de privacidad, aunque seguro todos estaban tratando de escuchar. Desde adentro, le dije claro y directo que esta situación ya no podía seguir así, que yo había comprado esa casa para él y su familia, no para los padres de Teresa, ni para sus hermanos, ni para toda la bola de gente que se había instalado ahí sin mi permiso, que yo esperaba que él tomara control de su propia casa y pusiera límites claros con fechas específicas para que esa gente se fuera. Mi hijo me dijo que era complicado, que no podía echarlos así nomás a la calle, que Teresa se iba a enojar mucho, y yo le respondí que entonces él tenía que decidir qué era más importante, si mantener contenta a su esposa y a su familia política o respetar a su padre, que había hecho todo por él durante toda su vida. Alejandro se quedó callado, mirando al suelo, y yo supe en ese momento que él no iba a hacer nada, que no tenía el valor de poner orden en su propia casa, que había entregado todo el poder a Teresa y a su familia sin darse cuenta de que al hacer eso me había borrado a mí de su vida. Le di una semana, 7 días para que arreglara la situación, y le dije que si en ese tiempo no veía cambios, yo iba a tomar mis propias decisiones, que él sabía que yo tenía opciones, aunque no le especifiqué cuáles, porque quería darle una última oportunidad de hacer lo correcto por su cuenta. Me fui de ahí sin despedirme de nadie más, con la dignidad intacta, pero con el corazón partido, sabiendo que probablemente esa semana iba a pasar sin que nada cambiara. La semana que le di a Alejandro pasó lenta como si cada día tuviera 40 horas. Yo me la pasé esperando una llamada que nunca llegó, esperando que mi hijo viniera a decirme que había puesto orden, que la familia de Teresa ya tenía fecha de salida, que las cosas iban a cambiar. Pero el teléfono se quedó en silencio. No recibí ni una llamada ni un mensaje, nada que me indicara que mi hijo estaba haciendo algo para arreglar la situación como le había pedido. Cada mañana me levantaba con la esperanza de que ese fuera el día donde Alejandro demostrara que todavía le importaba a su padre, y cada noche me acostaba con la decepción de que otro día había pasado sin ninguna señal de cambio. Don Ernesto venía a visitarme casi a diario. Se sentaba conmigo en la terraza a tomar café, y me preguntaba cómo iba todo, si mi hijo había dado señales de vida, si yo ya había tomado la decisión de qué iba a hacer cuando se cumpliera el plazo.
Yo le decía que todavía estaba esperando, que quería darle a Alejandro hasta el último minuto para que hiciera lo correcto. Pero en el fondo ya sabía que esa semana iba a terminar sin resultados, que mi hijo no iba a actuar, que yo iba a tener que hacer lo que no quería hacer, pero que era necesario para recuperar mi dignidad y mi paz. Mi amigo me decía que no me sintiera culpable, que yo había hecho más de lo que cualquier padre está obligado a hacer, que había dado oportunidades suficientes, que ahora tocaba pensar en mí mismo. En el 6º día de esa semana fatal decidí dar un paseo en mi camioneta por la colonia donde estaba la casa. Pasé despacio por la calle sin detenerme, nomás observando desde lejos. Vi que los 2 camiones de mudanza de la familia de Teresa ya no estaban, pero eso no significaba nada, porque claramente ellos ya se habían instalado de forma permanente. Vi cortinas nuevas en las ventanas que yo no conocía, vi plantas en macetas en la entrada que alguien había puesto, vi cómo cada detalle de ese lugar se iba transformando en algo que yo no reconocía, en una casa que ya no se sentía como la que yo había comprado con tanto cariño para mi hijo. Esa tarde fui al despacho de un licenciado que me recomendó don Ernesto, un abogado joven pero serio llamado licenciado Héctor Guzmán, que tenía su oficina cerca del centro, un lugar sencillo pero ordenado con sus títulos en la pared, y una secretaria amable que me ofreció café mientras esperaba. Cuando me atendió le expliqué toda la situación desde el principio, le mostré la escritura, le mostré la copia certificada del registro, le conté todo lo que había pasado en esos meses, las humillaciones, los desprecios, la invasion la familia, política, todo sin dejar nada fuera, porque quería que él entendiera que yo no estaba haciendo esto por capricho, sino por necesidad. El licenciado Guzmán escuchó con atención, tomó notas en su libreta, revisó los documentos con cuidado, y me dijo que mi caso era claro y sencillo desde el punto de vista legal, que yo, como propietario único, tenía todo el derecho de decidir quién vivía en mi propiedad y quién no, que podíamos hacer una notificación de desalojo que les diera un plazo razonable para desocupar el inmueble, que el proceso podía tardar entre 1 y 2 semanas dependiendo de cómo respondieran ellos. Me preguntó si yo estaba seguro de querer seguir adelante con esto, si entendía que esta acción iba a causar un conflicto fuerte con mi hijo y con toda su familia. Y yo le respondí que sí, señor licenciado, que lo había pensado mucho, que había dado oportunidades suficientes, que ya era tiempo de defender lo que era mío. Firmé los papeles necesarios ahí mismo. Le di un adelanto para sus honorarios que saqué del sobre que tenía guardado en mi casa, y el licenciado me dijo que iba a preparar todo para el lunes siguiente, que la notificación oficial llegaría a la casa en manos de un actuario que iba a entregarla personalmente, y que iba a explicarles los términos del desalojo. Me advirtió que probablemente mi hijo iba a tratar de llamarme, que iba a haber drama y lágrimas, que tenía que estar preparado para mantenerme firme en mi decisión, porque si yo flaqueaba a la mitad del proceso, las cosas se iban a poner más complicadas. Le dije que estaba listo, que no iba a dar marcha atrás, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago pensando en lo que venía. Salí del despacho del licenciado con los papeles en mi mochila y una sensación extraña de alivio, mezclada con tristeza, porque ya había cruzado un punto de no retorno. Ya había puesto en marcha algo que no se podía parar. Manejé sin rumbo por un rato. Pasé por lugares que conocía desde hace décadas. La plaza donde jugaba Alejandro cuando era niño. La escuela primaria, donde lo llevaba cada mañana. La panadería donde le compraba pan dulce cuando sacaba buenas calificaciones. Y recordé todo lo bueno que habíamos vivido juntos antes de que Teresa y su familia arruinaran todo con su egoísmo y su falta de respeto. Me detuve en la iglesia de San Francisco. Entré aunque yo no soy muy de ir a misa seguido. Me senté en una banca del fondo y me quedé ahí un rato en silencio tratando de encontrar paz en ese lugar tranquilo donde el único sonido era el eco de mis propios pensamientos. Le recé a mi Guadalupe,
Le pedí que me diera fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Le dije que ojalá ella estuviera aquí para aconsejarme, pero que yo sabía en mi corazón que ella estaría de acuerdo conmigo, que ella nunca habría permitido que me trataran así, que ella me habría dicho que defendiera mi dignidad, costara lo que costara en el domingo. El último día de la semana que le había dado a Alejandro, me quedé en mi casa esperando, dándole una última oportunidad de llamarme, de venir a decirme que había arreglado las cosas, de demostrar que todavía le importaba su padre. Preparé barbacoa en mi patio, como hacía los domingos cuando mi Guadalupe vivía. Puse la carne a cocer desde temprano con sus hojas de aguacate y su consomé. Llené la casa con ese olor delicioso que siempre me recordaba a tiempos mejores. Puse la mesa para uno solo. Me serví mi plato con sus tacos de barbacoa bien servidos, su arroz, rollo, sus frijoles de la olla, su agua de horchata fría, y comí despacio saboreando cada bocado, pensando que este era mi último domingo de paz, antes de la tormenta que vendría. En el teléfono nunca sonó. Alejandro nunca llegó. El día se fue completo sin ninguna señal de mi hijo. Cuando cayó la noche y me di cuenta de que la semana había pasado sin ningún cambio, sin ningún esfuerzo de su parte por arreglar las cosas, supe que había tomado la decisión correcta, que yo no tenía por qué seguir esperando a que un hijo ingrato me diera el lugar que me merecía. Saqué mi libreta donde había anotado todo y escribí la última entrada. Domingo. Se acabó el plazo, mañana empieza la justicia. Y cerré el cuaderno con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Llamé al licenciado Guzmán a su celular, aunque era domingo en la noche. Le dejé un mensaje confirmando que siguiera adelante con todo, que la notificación se entregara como estaba planeado, que yo estaba listo para lo que viniera. Me preparé un café bien cargado y me senté en mi terraza a ver las estrellas. Las mismas estrellas que había visto toda mi vida desde que era un chamaco trabajando en las obras con mi padre. Las mismas estrellas que vieron todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, todos mis sacrificios por darle una vida mejor a mi hijo. Y les pedí en silencio que me dieran la fortaleza para hacer lo que tenía que hacer. Récord cuando Alejandro tenía 7 años y se peleó con un niño en la escuela que le había robado su lonchera. Como yo le enseñé que tenía que defender lo que era suyo, que no podía dejar que otros abusaran de él, que un hombre se respeta a sí mismo. Antes que nada, le había enseñado esa lección pensando que la iba a aplicar con otros. Nunca imaginé que algún día yo tendría que darle esa misma lección de vuelta, demostrarle que las palabras que le dije de niño seguían siendo verdad. Que uno tiene que defender su dignidad sin importar quién esté del otro lado, aunque sea tu propia sangre. Fui a dormir temprano esa noche, aunque sabía que no iba a poder descansar bien. Me acosté pensando en todo lo que vendría, en las caras de sorpresa, en las llamadas desesperadas, en los reclamos, en las lágrimas, pero también pensando en algo más importante. En el momento donde yo iba a recuperar mi paz, mi dignidad, mi derecho a vivir sin ser humillado por gente que debería estarme agradecida. La luna entraba por mi ventana iluminando el cuarto, y yo cerré los ojos sabiendo que cuando amaneciera el lunes todo iba a cambiar para siempre, que ya no había vuelta atrás, que la decisión estaba tomada y que yo estaba en paz con ella, aunque me doliera el alma. El lunes amaneció con un cielo gris que parecía saber lo que venía. Yo me levanté más temprano que de costumbre, aunque había dormido poco y mal, soñando con conversaciones difíciles y puertas que se cerraban. Me preparé mi café de olla con más calma que nunca. Me senté en mi terraza a tomármelo despacio, mientras veía cómo el sol trataba de salir entre las nubes, y esperé la llamada del licenciado Guzmán, que me había prometido avisar cuando el actuario saliera. Rumbo a la casa con la notificación. El teléfono sonó cerca de las 9:30. Era el licenciado confirmándome que el actuario ya iba en camino, que en menos de una hora todo estaría hecho.
que yo me quedara tranquilo y que no contestara llamadas hasta que él me avisara que la notificación había sido entregada correctamente y me quedé sentado en mi sillón con el teléfono en la mano, viéndolo como si fuera una bomba de tiempo, que en cualquier momento iba a explotar con llamadas de mi hijo, de Teresa, de toda esa familia, que en unas horas iba a recibir la noticia que les iba a cambiar la vida. Pensé en Emiliano, en cómo iba a afectarle todo esto. Pero también pensé que tal vez esta era la lección más importante que yo le podía enseñar a mi nieto, que un hombre no se deja pisotear, que la dignidad no se negocia, que a veces el amor también tiene que ser duro para que signifique algo verdadero. A las 11 de la mañana sonó mi teléfono. Era el licenciado Guzmán diciéndome que la notificación había sido entregada exitosamente, que el actuario había llegado a la casa, había tocado la puerta, le había explicado a Alejandro de qué se trataba el documento, y le había entregado la notificación oficial que explicaba claramente que tenían 7 días para desocupar completamente el inmueble, propiedad de Roberto Sánchez Morales. Me dijo que mi hijo se había quedado pálido, que había tratado de decir algo, pero que el actuario le había explicado que todo estaba en orden legal, que los papeles estaban firmados por el propietario, que no había nada que discutir en ese momento, que si tenían dudas podían buscar asesoría legal, pero que el plazo empezaba a correr desde ese mismo día. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi sillón sintiendo un vacío extraño en el pecho, sabiendo que ya estaba hecho, que ya no había vuelta atrás, que en este momento mi hijo estaba leyendo ese documento con su nombre y el nombre de Teresa y el de toda su familia política, entendiendo finalmente que la casa que creían suya en realidad nunca les había pertenecido, que yo había mantenido el control todo este tiempo, esperando no tener que usarlo, pero finalmente teniendo que hacerlo por su culpa. No sentía alegría ni satisfacción, nomás sentía una tristeza pesada, mezclada con alivio, como cuando te quitas una piedra del zapato que te ha estado lastimando durante kilómetros, pero el pie ya quedó adolorido de todos modos. El teléfono empezó a sonar a los 20 minutos. Era Alejandro. Dejé que sonara sin contestar como me había aconsejado el licenciado. Dejé que se fuera al buzón de voz. Volvió a llamar 5 minutos después. Luego 10 veces más en la siguiente hora. Cada llamada era como un golpe que yo sentía, pero que tenía que ignorar porque sabía que si contestaba él iba a tratar de convencerme con palabras, con promesas que ya no valían nada, con lágrimas que llegaban demasiado tarde. Escuché uno de los mensajes de voz que dejó y su voz sonaba desesperada. «Papá, por favor, contéstame. Tenemos que hablar. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Por favor, dame una oportunidad de explicar». Pero no había nada que explicar ya. Todo estaba más claro que el agua. También empezaron a llegar mensajes de texto, uno tras otro. «Papá, contesta, por favor. Esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. No hagas esto. Piensa en Emiliano. Piensa en tu nieto». Todos esos mensajes que trataban de usar mi amor por mi familia como arma en mi contra, sin entender que, precisamente, por ese amor era que estaba haciendo esto, porque el amor verdadero también sabe poner límites, también sabe decir, basta cuando es necesario. Leí cada mensaje sin responder ninguno. Los guardé todos en mi teléfono porque quería tener registro de todo. Quería que quedara claro que yo había dado tiempo suficiente, que yo había esperado, que yo había sido paciente más allá de lo razonable. Don Ernesto llegó a mi casa cerca de las 2 de la tarde. Traía tortas de la esquina y refrescos. Se sentó conmigo en la terraza y me dijo que ya se había enterado de todo por un conocido que vivía cerca de donde está la casa, que la noticia había corrido rápido, que al parecer había habido mucho drama cuando llegó el actuario. Me contó que su conocido le había dicho que vio salir corriendo a la madre de Teresa, gritando como loca, que vio a mi hijo con la cara descompuesta leyendo los papeles una y otra vez,
como si no pudiera creer lo que decían, que la casa se había llenado de gritos y de llanto cuando todos entendieron lo que estaba pasando. A mi amigo me preguntó cómo me sentía, y yo le dije la verdad, que me sentía mal pero que también me sentía libre, que era como quitarse un peso de encima que había estado cargando durante meses, que aunque dolía era un dolor necesario, como cuando te sacan una muela infectada que te ha estado matando de a poquito. Don Ernesto asintió. Me apretó el hombro con su mano callosa de tanto trabajo, y me dijo que yo había hecho lo correcto, que un hombre que no se defiende a sí mismo no puede defender a nadie más, que mi hijo, tal vez, ahora sí iba a aprender lo que significa respetar a un padre. Esa tarde me llegó un mensaje de Emiliano. Era corto, pero me partió el corazón. Abuelo, ¿qué está pasando? Mamá está llorando y papá está muy enojado. Dicen que nos tenemos que ir de la casa. Por favor, dime que no es verdad. Le respondí, aunque no había querido contestar ningún mensaje. Le escribí con todo el cuidado del mundo. Mi niño querido, todo va a estar bien. Esto es algo entre tu papá y yo. No es tu culpa. Te quiero mucho y siempre voy a cuidar de ti. Confía en tu abuelo. No me respondió, pero supe que había leído el mensaje. Y eso me bastó por ahora, porque no quería que mi nieto pensara que yo lo estaba abandonando, cuando en realidad todo esto también era por él, para enseñarle que se puede ser fuerte y justo al mismo tiempo. Por la noche, Alejandro se presentó en mi casa sin avisar. Tocó la puerta con fuerza. Gritó: «Papá, por favor abre. Tenemos que hablar. Esto no puede estar pasando». Y yo me quedé adentro sin abrir, aunque me costó un esfuerzo terrible escuchar a mi hijo rogando del otro lado de la puerta. Se quedó ahí como 20 minutos, tocando, gritando, llorando, y yo me senté en mi sala con las manos apretadas sobre mis rodillas, aguantando las ganas de abrir porque sabía que si lo hacía toda mi determinación se iba a derrumbar, que iba a ceder como siempre había cedido, que iba a dar otra oportunidad que no iba a servir de nada más que para prolongar mi sufrimiento. Recordé cuando Alejandro tenía 16 años y llegó borracho una noche después de una fiesta. Como yo lo castigué sin salir durante un mes, aunque mi Guadalupe me decía que era muy duro. Como él me reclamó que yo era injusto, que todos sus amigos podían hacer lo que querían. Pero como después de ese mes, me agradeció porque entendió que los límites eran por su bien, que un padre que no pone límites no es un padre que ama, sino un padre que tiene miedo. Esta era la misma lección, pero mucho más dura, mucho más dolorosa, porque ya no era un chamaco de 16, sino un hombre de 43, que debería haber aprendido esto hace mucho tiempo. Cuando finalmente Alejandro se fue y el silencio regresó a mi casa, yo me serví un vaso de agua y me lo tomé despacio, sintiendo como mi mano temblaba un poco por toda la tensión que había estado aguantando. Me fui a mi cuarto, saqué la escritura del cajón y la puse sobre la cama. La miré bajo la luz de la lámpara viendo mi nombre ahí escrito con tinta negra oficial: Roberto Sánchez Morales, propietario, y sentí algo que no había sentido en meses. Sentí que yo todavía existía, que yo todavía importaba, que yo no era invisible aunque ellos habían tratado de hacerme sentir así. Esa noche escribí en mi libreta una cosa que mi padre me había dicho cuando yo era joven y estaba aprendiendo el oficio de maestro de obra. Me dijo Roberto: cuando construyes una casa, tienes que poner buenos cimientos, porque si los cimientos están mal, toda la casa se va a caer tarde o temprano. No importa qué tan bonita se vea por fuera. Yo había construido los cimientos de mi relación con mi hijo con amor, con sacrificio, con paciencia. Pero esos cimientos se habían debilitado cuando él decidió que otras personas eran más importantes que yo. Y ahora tocaba reconstruir. Aunque para reconstruir a veces, primero hay que demoler lo que está mal hecho. Por más que duela hacerlo, los siguientes 3 días fueron un infierno de llamadas, mensajes
intentos desesperados de mi hijo y de Teresa por hacerme cambiar de opinión. Pero yo me mantuve firme en mi decisión, sin contestar nada, dejando que el silencio hablara por mí de una forma que las palabras nunca podrían. El licenciado Guzmán me llamaba a diario para reportarme que todo iba según lo planeado, que el plazo seguía corriendo, que no había ningún impedimento legal, que ellos no habían presentado ninguna defensa, porque no tenían cómo defenderse cuando los papeles estaban tan claros, cuando la ley estaba completamente de mi lado. El miércoles por la tarde recibí una llamada de un número que no conocía. Contesté pensando que podía ser del despacho del licenciado, pero era Teresa. Había llamado desde el teléfono de alguien más para que yo contestara. Su voz sonaba diferente. Ya no era la Teresa mandona y segura de sí misma que había invadido mi casa con toda su familia. Ahora sonaba asustada, desesperada, casi suplicante. Me dijo que por favor reconsiderara, que ellos no tenían a dónde ir, que sus papás eran gente mayor, que no podían andar buscando casa así de rápido, que Emiliano iba a sufrir con este cambio tan brusco, que ella estaba dispuesta a disculparse por cualquier cosa que hubiera hecho mal si yo les daba más tiempo. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Le dije que tuvieron meses para buscar otro lugar para su familia, que yo les di advertencias suficientes, que el plazo de 7 días era más que generoso, considerando cómo me habían tratado, que la ley me permitía hacer esto de forma inmediata, pero que yo había escogido darles tiempo por respeto a mi hijo y a mi nieto, aunque ellos nunca me dieron ese mismo respeto a mí. Teresa trató de seguir hablando, pero yo colgué el teléfono porque ya no había nada más que discutir, porque las palabras se habían acabado y ahora solo quedaban las acciones, las consecuencias de decisiones que ellos tomaron sin pensar que algún día tendrían que responder por ellas. En el jueves don Ernesto me acompañó a hacer unas compras al mercado. Necesitaba salir de mi casa un rato porque las 4 paredes me estaban volviendo loco con tanta tensión, tanto teléfono sonando, tantos mensajes llegando. Mientras caminábamos entre los puestos de verduras y frutas, me contó que había escuchado por ahí que la familia de Teresa ya estaba empacando, que habían conseguido un departamento chiquito donde iban a vivir los papás de ella con uno de los hermanos, que el otro hermano se iba a ir con unos primos a otra colonia, que toda esa familia que se había instalado tan cómoda en mi propiedad ahora andaba corriendo de un lado a otro, buscando dónde acomodarse en mí. Dijo también que mi hijo había estado preguntando en la notaría si había alguna forma de detener el proceso, si podía apelar o hacer algo legal para quedarse, pero que le habían explicado que no había nada que hacer cuando el propietario legítimo pide que desocupen su propiedad, que Alejandro había salido de ahí con la cara larga, entendiendo finalmente que esta vez su padre no iba a ceder, que no había palabras ni lágrimas que pudieran cambiar lo que ya estaba decidido. Yo escuché todo esto mientras compraba mis jitomates y mis chiles, asintiendo con la cabeza, sintiendo una mezcla rara de tristeza y satisfacción, porque no me alegraba ver a mi hijo sufrir, pero tampoco podía negar que había algo de justicia en todo esto, algo que se sentía correcto aunque doliera en el viernes en la tarde, 2 días antes de que se cumpliera el plazo. Me atreví a pasar en mi camioneta por la calle donde está la casa, despacio, sin detenerme, nomás para ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Vi un camión de mudanza pequeño estacionado afuera. Vi a los cuñados de mi hijo cargando cajas y muebles, con caras largas y movimientos torpes de quien no quiere irse, pero no tiene más remedio. Vi a Consuelo salir de la casa con una caja en los brazos y la cara descompuesta de rabia. Vi a don Vicente supervisando la carga con el mismo bigote, pero ya sin la prepotencia que tenía cuando entró a esa casa como si fuera suya. No vi a Alejandro ni a Teresa. Probablemente estaban adentro empacando sus propias cosas.
tratando de decidir qué llevarse y qué dejar, dividiendo una vida que habían construido en un lugar que nunca fue verdaderamente suyo, aunque ellos pensaron que sí. No vi a Emiliano, y me alegré de eso porque no quería imaginar la cara de mi nieto viendo cómo se desarmaba su mundo, aunque sabía que en algún momento tendríamos que hablar él y yo, que tendría que explicarle por qué su abuelo hizo lo que hizo, y confiar en que algún día cuando sea mayo, R lo entendería. El sábado, un día antes de que se venciera el plazo oficial, recibí un mensaje de Alejandro que era diferente a todos los anteriores. Ya no era súplica ni desesperación, era amargura pura. Me escribió que nunca pensó que su propio padre sería capaz de echarlo a la calle, que yo había destruido su familia, que Emiliano lloraba todas las noches preguntando por qué su abuelo los odiaba, que Teresa estaba devastada, que sus suegros lo culpaban a él por haberlos metido en esta situación, que yo había ganado mi casa, pero había perdido a mi hijo para siempre. Leí ese mensaje varias veces. Cada palabra era un golpe diseñado para hacerme sentir culpable, para hacerme retroceder, pero ya era demasiado tarde para eso. Le respondí un solo mensaje, el primero que le mandaba desde que todo esto empezó. Le escribí con las manos temblando, pero con la mente clara. Hijo, yo no destruí tu familia. Tú la descuidaste cuando decidiste que la comodidad de otros era más importante que el respeto a tu padre. Cuando dejaste que me trataran como basura en la casa que yo compré para ti, cuando olvidaste todo lo que te enseñé sobre dignidad y familia. Las consecuencias de tus decisiones no son culpa mía, son resultado de tus propias acciones, y tal vez algún día lo entiendas cuando seas tú el que esté en mi lugar. No me respondió después de eso, y yo tampoco esperaba que lo hiciera, porque ya todo estaba dicho. Ya no quedaban palabras que pudieran arreglar lo que se había roto entre nosotros en el domingo. El día que se cumplía el plazo, amanecí con un nudo en el estómago, pero también con una claridad extraña, sabiendo que este era el día donde todo cambiaba definitivamente, donde se cerraba un capítulo doloroso y se abría otro que todavía no sabía cómo iba a ser. El licenciado Guzmán me llamó a las 9 de la mañana para decirme que iba a pasar por la casa a las 11 con el actuario para verificar que el inmueble estuviera desocupado. Me preguntó si yo quería acompañarlos, y le dije que sí, que necesitaba verlo con mis propios ojos, que necesitaba cerrar esto personalmente, aunque me doliera en el alma. Llegué a la casa a las 11 en punto. El licenciado ya estaba ahí, con el actuario, un señor serio con portafolio que llevaba todos los documentos. Tocamos la puerta, y fue Alejandro quien abrió. Se veía terrible, con ojeras profundas, sin rasurar, con la ropa arrugada de quien no ha dormido bien en días. Me miró con una mezcla de dolor y resentimiento que nunca había visto en sus ojos, pero se hizo a un lado sin decir nada, dejándonos pasar a los tres. La casa estaba casi vacía. Habían sacado todos sus muebles, todas sus cosas. Solo quedaban algunos objetos que no pudieron llevarse. La casa se veía enorme y desolada, sin la vida que había tenido, sin las voces, sin el movimiento, sin nada más que el eco de nuestros pasos. En los cuartos vacíos Aunt Teresa estaba en la sala con Emiliano, ella con los ojos rojos de tanto llorar, mi nieto sentado en el suelo, abrazando una mochila, con una cara de tristeza que me partió el corazón, pero que traté de ignorar, porque si me dejaba llevar por esa tristeza iba a ceder, y todo esto no habría servido de nada. El actuario hizo su trabajo rápido, verificó cada cuarto, tomó fotos, hizo sus anotaciones, y finalmente le pidió a Alejandro que firmara el documento de entrega del inmueble, confirmando que lo estaban desocupando en los términos acordados. Mi hijo firmó con mano temblorosa, sin mirarme, apretando tanto el bolígrafo que pensé que lo iba a romper cuando el actuario terminó su trabajo y se fue. Nos quedamos ahí los cuatro, yo parado cerca de la puerta, Alejandro con las llaves en la mano, sin querer entregarlas todavía, Teresa
llorando en silencio. Emiliano mirándome con esos ojos que me preguntaban, ¿por qué, abuelo? ¿Por qué nos haces esto? Finalmente mi hijo caminó hacia mí con pasos lentos, me extendió las llaves sin decir palabra, y yo las tomé sintiendo el metal frío en mi mano, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar, sintiendo como algo entre nosotros se rompía. Definitivamente en ese momento, aunque tal vez ya estaba roto desde hace mucho, y yo nomás no quería verlo al Alejandro. Me miró directo a los ojos y me dijo con una voz que apenas podía controlar: espero que valga la pena, papá. Espero que esta casa vacía te haga más feliz de lo que te hacía tener una familia. Espero que cuando estés solo aquí todas las noches puedas dormir tranquilo sabiendo lo que hiciste. Yo le respondí con la voz más firme que pude juntar, aunque por dentro me estaba quebrando. No, hijo, tú te pasaste primero. Tú decidiste que yo no valía nada, que mi respeto no importaba, que mi dignidad era negociable. Yo solo estoy recogiendo lo que es mío y defendiendo lo que me queda, que es mi amor propio y mi paz. Y eso no tiene precio. Mi hijo sacudió la cabeza, agarró a Teresa del brazo, llamó a Emiliano, y salieron los tres por esa puerta sin voltear atrás, dejándome ahí parado en el recibidor de la casa vacía, escuchando cómo sus pasos se alejaban, cómo arrancaba su carro, cómo el silencio se instalaba pesado y completo en ese lugar que ahora era mío. Otra vez, pero que se sentía más vacío de lo que nunca había estado. Encerré la puerta despacio, después de que se fueron. Eché llave con las manos temblorosas, y me quedé parado ahí en el recibidor vacío sin saber bien qué hacer, ahora que todo había terminado, ahora que había recuperado mi propiedad, pero había perdido algo más grande en el proceso. Caminé por la casa despacio, cuarto por cuarto, viendo los espacios vacíos, las marcas en las paredes donde habían colgado cuadros que no eran míos, las manchas en el piso donde habían puesto muebles que yo nunca escogí. Todo lo que quedaba de una invasión que duró meses y que ahora finalmente había terminado, pero que dejaba cicatrices que iban a tardar en sanar. En la recámara, que debía haber sido para Emiliano, encontré un dibujo olvidado en el closet. Era un dibujo que mi nieto había hecho de nuestra familia. Ahí estábamos todos, él, su papá, su mamá y yo, todos tomados de la mano con sonrisas dibujadas con crayones de colores. Una familia feliz que tal vez existió alguna vez, pero que ya no existía más. Doblé el dibujo con cuidado y me lo guardé en el bolsillo de la camisa, cerca del corazón, porque aunque todo se había roto entre su papá y yo, mi amor por Emiliano seguía intacto, y algún día, cuando él creciera, tal vez podría entender que a veces el amor también tiene que ser duro para ser verdadero. Salí al patio trasero y vi el jardín abandonado, las plantas secas que nadie había regado, la tierra agrietada por la falta de agua, todo descuidado, como si a nadie le hubiera importado mantener vivo lo que mi Guadalupe había plantado con tanto cariño años atrás. Me senté en el escalón de la terraza y por primera vez, desde que todo esto empezó, me permití llorar. No mucho, nomás unas lágrimas que salieron solas sin pedir permiso. Lágrimas por todo lo que se había perdido, por la relación con mi hijo, que tal vez ya nunca sería la misma, por mi nieto, que ahora me veía como el villano de su historia, por mi Guadalupe, que no estaba aquí para aconsejarme si había hecho bien o mal. Lloré también de alivio, porque aunque dolía era un dolor limpio, no como el dolor sucio de estar aguantando humillaciones día tras día, no como el dolor de sentirme invisible en mi propia familia. Ahora era el dolor de una herida abierta, que duele mucho pero que con el tiempo puede sanar si uno la cuida bien. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me levanté de ese escalón, porque los hombres como yo no nos quedamos sentados lamentándonos mucho rato. Nos levantamos y seguimos adelante, porque así nos enseñó la vida, a golpes y a trabajos duros, que te forjan el carácter, aunque te rompan un poco por dentro,
Esa misma tarde empecé a limpiar la casa. Traje mi escoba y mi trapeador de mi casita. Llené cubetas con agua y jabón y me puse a barrer cada cuarto, a trapear cada piso, a limpiar cada ventana, quitando el rastro de esa familia que había invadido mi espacio, recuperando metro por metro lo que era mío. El trabajo físico me hizo bien, me mantuvo ocupado, me dio algo en que concentrarme que no fueran mis pensamientos, que daban vueltas y vueltas preguntándose si había hecho lo correcto, si había sido demasiado duro, si había otra forma de resolver todo esto que no hubiera terminado así de doloroso. Don Ernesto llegó como a las 5 de la tarde, con una hielera llena de cervezas frías y una bolsa con tacos de carnitas. Se sentó conmigo en el suelo de la sala vacía, porque todavía no había muebles, y platicamos mientras comíamos y tomábamos, sin decir mucho sobre lo que había pasado, porque mi amigo entendía que yo necesitaba silencio más que palabras, que necesitaba compañía más que consejos. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había hecho lo que pocos padres tienen el valor de hacer, que defender la dignidad propia nunca está mal, aunque duela. Y yo asentí sin decir nada, tomando mi cerveza a sorbos pequeños, sintiendo cómo el alcohol me relajaba un poco. Los músculos que había tenido tensos durante días en los siguientes días empecé a amueblar la casa de nuevo. Traje algunas cosas de mi casita, que ya no ocupaba ahí. Compré otras cosas sencillas en el tianguis y en las tiendas de muebles usados. Nada lujoso, pero todo escogido por mí, todo puesto donde yo quería, todo reflejando mi gusto y no el de nadie más. Pinté las paredes de un color crema, claro que me gustaba. Quité las cortinas feas que había puesto la familia de Teresa y puse unas nuevas que dejaban entrar más luz. Abrí las ventanas para que entrara el aire fresco y sacara todos los fantasmas de lo que había pasado ahí. Una tarde estaba en el patio trasero decidiendo qué hacer con el jardín, muerto, cuando tuve una idea que me llenó de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Iba a plantar algo nuevo, algo que representara un nuevo comienzo, algo vivo que creciera y floreciera, como símbolo de que después de la tormenta siempre puede volver a salir el sol. Fui al vivero y compré un rosal joven de flores rojas, el color favorito de mi Guadalupe, y lo planté en el centro del jardín con mis propias manos, cavando en la tierra con la misma fuerza con que había construido casas toda mi vida, enterrando las raíces profundo para que pudieran agarrarse bien y crecer fuertes. Mientras plantaba ese rosal, pensaba en cómo uno a veces tiene que cortar lo que está muerto para que pueda crecer algo nuevo, como un jardinero poda las ramas secas aunque le duela cortar, porque sabe que si no lo hace la planta completa, puede enfermarse. Y yo había hecho lo mismo con mi familia. Había cortado lo que estaba enfermo, esperando que con el tiempo pudiera crecer algo más sano, algo más fuerte, algo basado en respeto verdadero, y no nomás en obligación o en costumbre. Le puse agua al rosal cada mañana. Lo cuidé con dedicación, y en las siguientes semanas vi cómo empezaba a echar hojas nuevas, cómo se aferraba a la vida con una fuerza que me recordaba mi propia fuerza, cómo poco a poco el jardín dejaba de verse tan muerto y empezaba a tener color otra vez. Sembré también otras plantas alrededor, lavanda que olía rico, hierbabuena que podía usar para mi té, manzanilla para las noches donde me costaba dormir. Fui llenando ese espacio con vida nueva, con cosas que yo escogía, con un futuro que yo estaba construyendo con mis propias manos, como había construido todo en mi vida. Un sábado por la mañana, como 3 semanas después del desalojo, estaba regando las plantas cuando escuché que tocaban la puerta. Fui a abrir y era Emiliano, solo, sin sus papás, con su mochila de la escuela y una cara que mezclaba nervios con esperanza. Me dijo que había tomado el camión solo para venir a verme, que le había dicho a su mamá que iba a casa de un amigo a hacer tarea, pero que en realidad quería hablar conmigo. Y yo lo dejé pasar sintiendo cómo se me apretaba el pecho de emoción, porque mi nieto no me había abandonado, porque a pesar de todo seguía buscándome
Nos sentamos en la terraza con vasos de agua fresca de limón que preparé. Y Emiliano me preguntó directo, ¿cómo solo los chamachos pueden preguntar? Abuelo, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué nos sacaste de la casa? Mi mamá dice que tú nos odias, pero yo no lo creo. Yo sé que tú no eres así. Le expliqué todo con palabras sencillas pero honestas. Le conté cómo me habían tratado, cómo me hicieron sentir invisible, cómo su papá no defendió mi lugar cuando debió hacerlo. Le dije que yo no odiaba a nadie, pero que tampoco podía permitir que me faltaran al respeto de esa manera, que un hombre tiene que defenderse, aunque duela, que la dignidad no se negocia ni siquiera por amor a Emiliano. Escuchó todo en silencio, asintiendo despacio, y luego me dijo algo que me llenó los ojos de lágrimas otra vez. Me dijo, abuelo, yo te entiendo. Yo vi cómo te trataban y me daba vergüenza. Quería decir algo, pero no sabía qué. Soy nomás un niño y nadie me hace caso. Pero yo nunca dejé de quererte. Tú sigues siendo mi abuelo, y siempre lo vas a ser. Lo abracé fuerte contra mi pecho, sintiendo cómo temblaba un poco, y le prometí que yo siempre iba a estar ahí para él, que sin importar lo que pasara entre su papá y yo, él y yo éramos otra cosa, que nuestra relación no dependía de nadie más, sino de nosotros dos, y que yo nunca lo iba a abandonar. Antes de que se fuera esa tarde, le enseñé el jardín, le mostré el rosal que había plantado, le expliqué cómo a veces las cosas tienen que morir para que puedan nacer cosas nuevas, y le dije que esta casa algún día iba a ser suya, que yo iba a ser un testamento donde él sería el único heredero, que todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, todo lo que yo tenía en esta vida iba a ser para él, porque él era el único que había demostrado tener corazón de verdad, el único que no me había olvidado cuando las cosas se pusieron difíciles. Mi nieto me miró con ojos brillantes y me dijo, gracias, abuelo. Yo te prometo que voy a cuidar todo lo que tú construiste. Voy a hacer que te sientas orgulloso. Y yo supe en ese momento que todo había valido la pena, que había tomado la decisión correcta, aunque hubiera sido la más difícil de mi vida. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción lenta, pero segura. Yo me instalé en la casa de forma permanente, vendí mi casita vieja y usé ese dinero para terminar de arreglar todo como yo quería. Compré muebles nuevos pero sencillos. Pinté todas las paredes con colores claros que hacían que el lugar se sintiera más grande y más luminoso. Arreglé las goteras del techo que nadie había reparado. Cambié las tuberías viejas del baño. Fui haciendo todas esas cosas que un maestro de obra sabe hacer con sus propias manos, convirtiendo ese espacio en un verdadero hogar que reflejaba quién era yo, y no lo que otros querían que fuera en el jardín. Se transformó completamente con los cuidados diarios. El rosal que planté creció fuerte y dio flores rojas hermosas que yo cortaba de vez en cuando para ponerlas en un jarrón en la sala, recordándome que después de la tormenta más fuerte, siempre puede volver a florecer la vida. Sembré también tomates, chiles, cilantro, hierbas de olor. Fui llenando ese patio trasero con cosas útiles y bonitas, con vida que yo cultivaba cada mañana mientras tomaba mi café de olla viendo salir el sol, sintiéndome en paz de una forma que no había sentido en mucho tiempo, sintiendo que por fin este lugar era verdaderamente mío. Establecí una rutina tranquila que me hacía bien al alma. Me levantaba temprano como toda la vida, desayunaba en mi terraza, viendo el jardín, salía a caminar por el barrio, saludando a los vecinos que poco a poco me fueron conociendo. Aceptaba trabajitos de reparación que me mantenían ocupado y me daban un propósito. En las tardes me sentaba a leer el periódico con un café, y en las noches cocinaba para mí cosas sencillas pero sabrosas, carne asada los fines de semana, frijoles de la olla que me duraban toda la semana, arroz rojo como me enseñó mi Guadalupe, comidas que me conectaban con mi historia, con mis raíces, con quien yo era antes de que todo esto pasara. Don Ernesto
Venía a visitarme seguido. A veces traía pan dulce y nos sentábamos a platicar de todo y de nada, de los viejos tiempos cuando trabajábamos juntos en las obras, de nuestras esposas que las dos ya descansaban en paz, de cómo el mundo había cambiado, pero nosotros seguíamos aquí, dando guerra, resistiendo con dignidad todo lo que la vida nos había aventado. Mi amigo me decía que me veía mejor, que había recuperado algo en los ojos que había perdido durante esos meses de humillaciones. Una luz, una fuerza, un respeto propio que nadie puede quitarte a menos que tú se lo permitas. Y yo sabía que tenía razón, que yo había estado a punto de perderme a mí mismo por tratar de complacer a gente que no valoraba mis sacrificios en Emiliano. Me visitaba cada 2 semanas más o menos. Venía en el camión después de la escuela o los sábados por la mañana, siempre con su mochila llena de tareas que hacía en mi comedor mientras yo le preparaba algo de comer. Quesadillas con el queso que a él le gustaba, licuados de plátano con chocolate, pan dulce que compraba especialmente para sus visitas. Platicábamos de sus estudios, de sus amigos, de sus sueños de ir a la universidad y estudiar arquitectura porque quería diseñar casas como las que su bisabuelo y su abuelo habían construido con sus manos. Y yo lo escuchaba con orgullo, sintiendo que mi legado iba a continuar en él, que no todo se había perdido aunque mi relación con su padre estuviera rota. A mi nieto nunca hablaba mucho de cómo estaban las cosas en su casa con sus papás. Yo tampoco preguntaba porque no quería ponerlo en una posición difícil. Pero por los pequeños comentarios que dejaba caer, entendí que Alejandro y Teresa habían rentado un departamento más chiquito, que estaban pasando dificultades económicas porque el sueldo de mi hijo apenas alcanzaba para todo, que había tensión entre ellos porque Teresa lo culpaba de haber perdido la casa y él la culpaba a ella por haber traído a su familia, que causó todo el problema. No sentí alegría al escuchar esto, nomás sentí una tristeza tranquila, porque nunca quise que mi hijo sufriera, solo quise que aprendiera, que entendiera el valor del respeto. Y las lecciones más importantes siempre cuestan caro en un día de octubre. Como 6 meses después de todo lo que pasó, recibí una carta en el correo. Era de Alejandro. Reconocí su letra en el sobre, la abrí con manos temblorosas y leí las 2 páginas que había escrito. Era una carta corta pero pesada, donde me decía que había tenido mucho tiempo para pensar, que todavía estaba enojado conmigo, pero que también estaba empezando a entender por qué hice lo que hice, que Teresa y él habían tenido conversaciones difíciles sobre todo lo que pasó, que ella finalmente había admitido que su familia se había pasado de la raya, que él se daba cuenta ahora de que debió haber defendido mi lugar desde el principio. Me pedía que considerara darle otra oportunidad de arreglar las cosas, no para recuperar la casa porque entendía que eso ya no iba a pasar, sino para recuperar la relación de padre e hijo que habíamos tenido alguna vez. Me decía que Emiliano lo extrañaba a mí y que no era justo para el niño estar en medio de este conflicto. Leí esa carta varias veces, la doblé despacio y la guardé en el cajón de mi escritorio sin responder de inmediato, porque necesitaba pensar bien qué quería yo de esta situación, si estaba listo para abrir esa puerta otra vez, o si era mejor mantener la distancia que habíamos construido. Don Ernesto me aconsejó que tuviera cuidado, que no me apresurara, que una disculpa en papel es fácil, pero que el verdadero arrepentimiento se demuestra con acciones mantenidas en el tiempo. Y yo sabía que mi amigo tenía razón, que las palabras eran bonitas, pero que yo ya había escuchado promesas antes que no se cumplieron. Después de 2 semanas, le respondí una carta corta. Le dije que había leído sus palabras, que apreciaba que por fin estuviera empezando a entender lo que yo había tratado de explicarle durante meses, pero que yo necesitaba tiempo antes de poder considerar una reconciliación completa, que la confianza se rompe en un momento, pero tarda años en reconstruirse, que yo estaba dispuesto a mantener contacto limitado por el bien de Emiliano,
pero que él no debía esperar que las cosas volvieran a ser como antes, porque eso era imposible, después de todo lo que había pasado. Le dejé claro que mi decisión sobre el testamento seguía firme, que la casa y todo lo que yo tenía sería para Emiliano cuando yo ya no estuviera, que eso no era negociable porque era mi forma de asegurar que mi esfuerzo de toda una vida terminara en manos de alguien que verdaderamente lo valorara. Alejandro me respondió, aceptando mis términos, diciendo que entendía, que él no esperaba que yo perdonara todo de un día para otro, que iba a trabajar en ganarse mi confianza otra vez, aunque le tomara años. Desde entonces nos hemos visto ocasionalmente, encuentros breves y un poco incómodos en la plaza, cuando él viene a dejar o recoger a Emiliano. Conversaciones cortas, donde hablamos del clima o de cómo le va al niño en la escuela, pero nada profundo, nada que toque las heridas que todavía están frescas, aunque ya no sangren como antes. Yo mantengo mi distancia, mi dignidad intacta, mis límites claros, porque aprendí de la forma más dura que uno tiene que cuidarse a sí mismo primero antes de poder cuidar a otros. Hace 2 semanas fui con el licenciado Guzmán a hacer mi testamento oficial, todo en orden legal y con testigos, dejando la casa y todos mis bienes a Emiliano Sánchez cuando él cumpla 21 años, o antes, si algo me pasa, con don Ernesto nombrado como albacea, para asegurar que todo se cumpla como yo quiero. Le dejé también una carta sellada que solo se abrirá cuando yo ya no esté, donde le explico todo lo que pasó, mis razones, mis decisiones, mis esperanzas de que él aprenda de los errores de su padre y sea un hombre que respete a sus mayores, que valore los sacrificios que otros hacen por él, que nunca olvide que la dignidad no se negocia por nada, ni por nadie. Ahora vivo tranquilo en esta casa que tanto me costó recuperar. Me levanto cada mañana agradecido de poder tomar mi café en mi terraza, sin tener que aguantar faltas de respeto. Camino por mi jardín tocando las hojas del rosal que sigue floreciendo, temporada tras temporada. Me siento en mi sala a ver la televisión, sin que nadie me haga sentir que estorbo. Cocino en mi estufa la comida que me gusta, sin tener que esperar a que otros coman primero. La casa ya no se siente vacía, como se sintió ese primer día después del desalojo. Ahora se siente llena de paz, de dignidad recuperada, de un hombre que aprendió que defender lo que es tuyo no es egoísmo, sino amor propio, que poner límites no es crueldad, sino sabiduría por las noches antes de dormir a veces. Hablo con mi Guadalupe, aunque ella ya no esté. Le cuento cómo van las cosas. Le pregunto si cree que hice bien. Y en el silencio de mi recámara siento que ella me responde que sí, que estoy donde debo estar, que tomé las decisiones correctas, aunque fueran las más difíciles, que ella está orgullosa de mí, por no haberme dejado pisotear, por haber recordado quién soy yo. Roberto Sánchez Morales, maestro de obra, viudo, padre, abuelo, un hombre que construyó con sus manos, no solo casas, sino también una vida digna que nadie puede quitarme mientras yo siga respirando. En el rosal del jardín dio esta semana las flores más bonitas que he visto, rojas como la sangre, pero también como el amor, como la vida que sigue floreciendo después de la tormenta. Y yo corté una para ponerla en el jarrón de la sala, donde antes estaba la foto que quitaron de mí y mi Guadalupe. Esa foto que Emiliano me devolvió porque la había guardado él cuando nadie más la quiso, y ahora está ahí otra vez en su lugar, recordándome de dónde vengo, quién soy y por qué vale la pena defender la dignidad, aunque te cueste todo lo demás. La vida me enseñó que a veces uno tiene que cortar lo que está enfermo para que pueda crecer algo sano, que el verdadero amor también sabe decir no cuando es necesario, que la familia no es solo sangre, sino respeto, y que un hombre que no se defiende a sí mismo no puede defender a nadie más. Y tú, si hubieras estado en mi lugar,
¿qué habrías hecho? Cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando hoy. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien necesite escucharla, porque a veces una historia así es el empujón que alguien necesita para recuperar su dignidad. Y si te quedaste hasta el final, ya sabes que tu apoyo significa mucho para este viejo que aprendió que nunca es tarde para defender lo que es tuyo.